Bueno, podemos comenzar cómo comenzó el pueblo. ¿Cómo comenzó el pueblo? ¿Cómo comenzó el pueblo? Acá, en aquella época, no existía nada, no había nada. Y era un camino vecinal donde los pobladores se ponían a la vera del campo. Y esta gente, ahí estaba Barraza, Mujica, Secundino Paz, Pedro Satorre, padre, Amancio Maldonado, Pablo Mendoza. Esa gente ya vivía en el ferrocarril, en el lugar. Cuando atraviesa la vía a ese camino, ya cuando se fueron al pueblito, esa gente empezó a acercarse para formar el pueblo. Y mientras tanto, la empresa que hacía el ferrocarril traía material de afuera, pues. En ese tiempo no había nada. Traía material de afuera. Y así fue haciendo la primera estación, que es la Escuela 460, hasta que se formó la estación titular. Allá por el año 1960, vino un contingente de Santa Fe en un tren, trayendo los materiales para hacer el tanque elevador de agua que hoy usa SAMEP. Y los trenes tomaban agua, se abastecían de agua. Como en esos tiempos las máquinas eran a vapor. Luego, el ferrocarril, como las máquinas eran a vapor, necesitaba leña. El ferrocarril, el gobierno le propone a la gente hacer la explotación forestal, con el fin de cortar leña de 60 centímetros para las calderas de las máquinas y llevar así hasta Sáenz Peña, porque en Sáenz Peña estaba el depósito. Y ahí instalado una balanza, una báscula de ferrocarril que está acá al frente, y una máquina que llevaba, por donde está el paseo, llevaba en una vía una máquina pequeña que llamaba chorbita, llevaba la leña pesada para las calderas que elevaban el agua para arriba, para que así se abastezcan las máquinas. Y así, allá donde, frente de Edu, hay una casa grande, creo que está una verdulería. Allí era el primer hospital. Ese era el primer hospital. Y la escuelita era donde está esa mora grande. Ahí a la par de la mora hay un aljibe, que ya la escuelita no está. Esa era la escuelita de Frentón. Luego, por disposición del Consejo de Educación, el ferrocarril le cede la vieja estación, donde luego se forma la Escuela 460. Y su primer director fue un tal Alba, Héctor Rolando Alba, y su señora, Correntino. Por esas causas que uno a veces no entiende, se enfermó el hijo. Y como era tan inhóspito en aquel tiempo, tuvo que llevar de vuelta a los centros asistenciales más modernos. En el tiempo era Corrientes, porque la provincia todavía no era provincia.
Y ahí queda la escuela acéfala, sin nada. Entonces, como escaseaba el maestro, nombran el maestro Flor de Ceibo y empieza a trabajar como maestra Flor de Ceibo doña Ana Cras de esa Torre, que luego se había casado con esa Torre, y doña Hilda Flores, que también se casó con un hijo de los Mendoza. Se le llamaba Flor de Ceibo porque eran apenas de sexto grado. Y así se fue creciendo el pueblo, empezaron a venir por los obrajes, empezaron a venir a gente de afuera, de Santiago, de todos lugares, y se formó las guías forestales, donde el gobierno le propone trabajar con las guías forestales para proveer de leña al ferrocarril. Y te digo más, el pueblo más cercano en aquella época ha sido Pinedo Viejo, porque están los dos Pinedos, está Pinedo Nuevo y está Pinedo Viejo. Mi papá, Secundino Paz y otros hombres más iban en volanta por los caminos vecinales hasta Pinedo para traer mercadería que duraba ese viaje entre 4 y 5 días. Y así se fue formando. Luego llega el primer bolichero del pueblo, el primer almacenero, Adán Upalú, que doña Bronislava